Hoy vamos a desempacar algo verdaderamente fascinante. Entremos de lleno a investigar esa ingeniería invisible, pero absolutamente increíble, que existe detrás de las primeras palabras de un ser humano. Porque seamos sinceros, entender cómo el cerebro logra articular su primer mensaje coherente es sin duda una de las mayores proezas biológicas que existen. Y es que aprender a hablar no es solo imitar sonidos como si fuéramos grabadoras. En realidad, la adquisición del lenguaje se parece muchísimo a la construcción de una gran casa, bloque por bloque. Todo empieza con unos cimientos hechos de ruidos y necesidades básicas, y poco a poco se va construyendo hacia arriba, hasta que logramos dominar un sistema de reglas complejísimas que nos permite comunicar literalmente cualquier idea que se nos ocurra. Así que este será nuestro plano de construcción para el análisis de hoy. Primero, el despertar verbal. Segundo, la organización fonológica. Tercero, la organización léxico-semántica. Cuarto, la morfosintáctica. Y por último, un tema crucial, afecto versus estructura. Empecemos con el paso número 1, el despertar verbal. Básicamente, cómo pasamos de simples gestos a usar símbolos fonéticos. Es una completa locura lo rápido que se da este desarrollo. Fíjense en esta línea de tiempo. Alrededor de los 12 meses vemos la fase holofrástica. Aquí una sola palabrita, como agua, significa toda una intención, como quiero que me des agua. Luego, a los 18 meses, ocurre una explosión enorme de vocabulario, seguida del habla telegráfica a los 2 años, donde escuchamos cosas como mamá zapato, sin conectores. Y todo este viaje aterriza entre los 4 y 5 años en una etapa de consolidación, logrando un modelo gramatical que ya es súper parecido al de un adulto. Y bueno, esta progresión tan rápida nos lleva a una pregunta interesantísima sobre una palabra en específico: el poder del no. Cualquiera que haya convivido con un niño de 2 años conoce de primera mano el inmenso y, seamos honestos, a veces agotador, poder de esta palabra. Pero la gran pregunta es si este no es solo una palabrita que aprendieron a repetir o si en realidad representa un salto cognitivo enorme hacia su propia independencia. Quienes estudian este fenómeno lo tienen claro. Decir la primera negación verbal es la forma en que el individuo establece los primeros límites arquitectónicos de su propia identidad. Es un hito gigantesco. Pasamos ahora a la sección 2, la organización fonológica, literalmente el sistema de los sonidos. Antes de siquiera intentar decir mamá o papá, el cerebro de un bebé ya está trabajando como una máquina decodificadora brillante. Lo primero que tiene que dominar es la discriminación acústica. Es decir, aprender a aislar y distinguir ondas sonoras muy específicas, separando el ruido de fondo de los carros o la televisión para quedarse únicamente con las frecuencias de la voz humana. Y un dato increíble aquí es que, físicamente, aprender a hacer estos sonidos no pasa por accidente, obedece a una arquitectura súper estricta. Todo empieza siempre con los sonidos nasales, que físicamente son los más fáciles de hacer, como la letra M. De ahí avanza a los oclusivos, que implican detener el aire, como la P. Y finalmente se llega al nivel de maestría para lograr los sonidos fricativos complejos, como la S o la F, que ya requieren mover la boca con precisión milimétrica. Vamos al punto 3. Organización léxico-semántica. O sea, cómo le empezamos a poner significado a esos ladrillos de sonido. Y aquí es donde entra en juego un verdadero superpoder cognitivo llamado mapeo rápido o fast mapping. Es esa impresionante habilidad que permite a los niños pequeños escuchar una palabra nueva, absorberla e inmediatamente categorizarla en su mente, aunque solo la hayan escuchado una fracción de segundo en su entorno. Pero a ver, detengámonos un momento a pensar en nuestro mundo actual. Esta fase de mapeo es tan sensible que ha levantado un debate moderno muy urgente. Nos obliga a cuestionarnos qué está pasando hoy en día con las pantallas. ¿Cómo podría esta exposición constante a dispositivos digitales estar reconfigurando la mente de los niños de apenas 2 años? Estamos hablando de una variable ambiental completamente nueva en la historia humana que sin duda altera la forma en que el cerebro procesa y categoriza la realidad. Siguiendo con nuestra construcción, llegamos a la sección 4, organización morfosintáctica, el marco gramatical que nos permite armar ideas complejas. Es asombroso cómo aprendemos orgánicamente reglas tan complicadas, dominando plurales, géneros y tiempos verbales sin que nadie nos dé una clase. Y de hecho, a veces el cerebro es tan lógico que sobregeneraliza las reglas matemáticas del lenguaje. Por eso los niños dicen cosas como yo sabo en lugar de yo sé. Más adelante, todo esto se entrelaza usando una sintaxis súper estricta, uniendo sujetos y verbos con conectores precisos. Es así como logramos construir esas grandes ideas que capturan nuestra experiencia del mundo. Y llegamos a la sección 5, que es clave para que todo lo demás funcione. Afecto versus estructura, el pegamento emocional de toda esta casa.
Porque claro, todo este desarrollo lingüístico del que hemos hablado no pasa en el vacío ni en un laboratorio de ciencias. En realidad, para que todo arranque, el verdadero catalizador es un apego emocional seguro. Piénsenlo así. Un niño necesita sentir la profunda seguridad de que alguien lo está escuchando para siquiera sentir las ganas de intentar hablar. Y el ejemplo perfecto de esto es algo conocido como motherese. Es ese tono de voz tan particular, agudito, cantado y melódico que usamos casi instintivamente al hablar con un bebé. Y ojo, porque lejos de ser una simple costumbre tierna, esta adaptación musical es lo que ayuda activamente al cerebro infantil a decodificar una sintaxis que, de otra manera, sería demasiado rápida y difícil de entender. Ahora, para poner en perspectiva qué tan gigantesco es este proceso, vamos a visualizar con rapidez cómo se ven números, esa famosa explosión del vocabulario, la cual ocurre en una ventana de tiempo increíblemente corta. Al cumplir los 12 meses, la base es bastante reducida. El repertorio es de apenas unas 10 palabras funcionales. Pero a los 18 meses, ¡boom!, se cruza un umbral masivo. El cerebro pisa a fondo el acelerador y se llega a las 50 palabras. De inmediato, entra la fase del habla telegráfica, disparando este conteo exponencialmente a más de 250 palabras para los 2 añitos de edad. Y todo este proceso culmina a los 4 años con una cifra vertiginosa de más de 1.500 palabras activas, manejando una sintaxis casi idéntica a la de un adulto. Es realmente impresionante. Y ver esta tremenda hazaña cognitiva nos deja con una última y muy provocadora reflexión para cerrar. Si tomamos en cuenta lo matemática, rígida y mecánica que es toda esta arquitectura del aprendizaje del lenguaje, ¿sería siquiera posible alcanzar una sintaxis gramatical perfecta sin haber desarrollado primero un vínculo emocional y psicoafectivo sano con otro ser humano? Queda sobre la mesa la invitación para seguir cuestionando todo esto, porque la manera en la que aprendemos a pensar en voz alta es sencillamente un milagro biológico.